Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, a todos en general, bendiciones grandes y en especial a los hermanos supervisores y supervisoras, líderes y lideresas que semana a semana estamos, porque también nosotros estamos ávidos de aprender de la palabra del Señor de forma sistemática, de forma ordenada en lo que respecta a la palabra del Señor. Siempre hay algo que aprender y hoy estamos una vez más en lo que es la guía familiar. Sean bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Con gran bendición, cada semana tenemos un tema nuevo que tiene que ver con las finanzas, con lo que otros dirían la administración o la mayordomía, y en específico lo que toca a nuestro estudio es en relación al dinero, o sea, el cristiano y la relación que tiene que ver con el dinero, cómo administrarlo de la forma meridiana, bíblica, centralizada en la soberana voluntad de Dios. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema el contentamiento cristiano. Un tema muy interesante, por cierto. El contentamiento cristiano es el tema, para que usted lo mentalice y lo repita. El contentamiento cristiano, basados en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Aquí ya nos va dando insumos por sí mismo la palabra del Señor. Repito, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La verdad central es la falta de contentamiento conduce a sufrir muchos dolores. O sea, que lo que vamos a estar estudiando en toda la enseñanza en esta ocasión es que si nosotros nos centramos en las finanzas y caemos en el excentricismo o nos vamos a un extremo y perdemos el equilibrio de la vida en relación a las finanzas, vamos a sufrir muchos dolores. Repito la verdad central: la falta de contentamiento conduce a sufrir muchos dolores. Entonces, para no sufrir muchos dolores, tenemos que centrarnos en los tres literales o los tres puntos principales de esta enseñanza. Y a manera de introducción, tenemos que pensar, queridos hermanos, que vivimos en una sociedad a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional, en una comunidad o sociedad que es globalizada ya hace rato. Y no solamente está globalizada en el cosmos de lo que es la economía mundial, sino que también es una sociedad materialista. Hay países más materialistas que otros. Por ejemplo, si pensamos en los Estados Unidos y Canadá, específicamente Estados Unidos si quiere, y hoy, actualmente en los últimos años, Europa, donde todos los hispanoamericanos o los salvadoreños que van a la búsqueda de un futuro mejor o una vida mejor, lo que hacen es tratar de sobresalir en el aspecto económico. Pero el problema es, y a manera de introducción, es que nos olvidamos de Dios.
es que nos vamos a un extremo y no le ponemos el equilibrio a la vida de lo que vamos a ir estudiando en esta enseñanza, de que la vida debe de tener un equilibrio y no solo la vida en sí misma, o sea, como dicen algunos, per se, por sí mismo, sino que la vida cristiana específicamente, ya que la mayoría de los que me están escuchando son y somos cristianos. Y como cristianos somos desafiados por Dios a través de estas enseñanzas a no padecer, no sufrir, sino ponerle equilibrio a la vida cristiana que ostentamos o practicamos y que sigamos las pautas divinas a la luz de la palabra del Señor. Vivimos en una sociedad que está materializada, que vende lo material como si fuera el todo del ser humano, como si Dios no existiese, como si Dios no estuviese pendiente de nosotros o no estuviese en, sobre o con nosotros. Y entonces nosotros también deberíamos de pensar que así como Dios es bueno y como Dios está velando por nosotros, nosotros también deberíamos de estar velando por las cosas que van rumbo a la eternidad, y todos vamos rumbo a la eternidad. Somos seres trascendentes. Entonces vivimos en una generación y en un mundo, en un cosmos de consumo. ¿Quién no sabe que vivimos en un mundo de consumo y que los cristianos incluso somos víctimas del consumo extremo que se vende desde la televisión, desde las radios, la prensa escrita, las redes sociales y el mercado en sí mismo? Entonces somos llamados a no dejarnos influenciar, sino más bien nosotros poder imperar y gobernar aquello que es de bendición y que debería de ser de bendición, como lo es lo material desde la perspectiva bíblica, teológica y cristiana. Ahora bien, hay muchas personas que por caer en el extremo sufren grandes depresiones, y las depresiones llevan a la persona a enfermedades, a alteraciones de su comportamiento, de su manera de ser, de su manera de pensar, y por ello es que van a sufrir por lo material, por el aspecto económico. Entonces somos llamados ante Dios a no sucumbir, a no fracasar. Debemos de dominar esta situación y no que ella nos domine o nos gobierne a nosotros. El apóstol Pablo dijo que todas las cosas podemos hacer, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ello. Entonces, viviendo en ese contexto, en este planeta, en esta sociedad o en las sociedades en sí, que el Dios de estas sociedades es el diablo, ya lo sabemos, que articula y manipula la economía para incluso apartar de la fe y frustrar a la persona humana y al cristiano también concretamente, para que se desvíe, como hemos leído en la porción de esta hora, que han habido personas en el pasado, las hay en el presente, las habrá en el futuro, que fracasarán en el intento de procurar una vida mejor económicamente hablando, pero que caerán en el extremo. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que velar y tener cuidado. El punto 1 de lo que llamamos cuerpo o desarrollo del mensaje, el punto 1 nos habla de piedad y contentamiento. Es el llamado que la Biblia nos está haciendo en este estudio, específicamente en el versículo número 6. Entonces, cuando hablamos de que hay que tener piedad y contentamiento, ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este estudio, que debemos de estar conformes como Dios nos tiene.
Y ya vamos a ponerle el equilibrio a esto también, porque van a decir algunos, bueno, si yo debo estar conforme con lo que tengo, entonces no debo de buscar el superarme, por supuesto. Pero lo que es básico, lo que es fundamental y lo que es el orden divino es que nosotros debemos de estar conformes, contentos con lo que tenemos, con lo que hasta aquí Dios nos ha regalado. Y está claro y lo entendemos que toda persona convertida a Dios es capaz por el Espíritu Santo de saber dominar, gobernar y adueñarse de todo lo que es material sin que lo material lo posea, lo gobierne, lo domine a su antojo y lo lleve a la frustración y por ende al fracaso. Entonces, entendiendo lo que dice la palabra en este versículo 6, en este punto número 1, donde dice, y repito nuevamente lo que leí al principio, pero gran ganancia, ojo, es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad se desprende de el latín nuestro significado español. El significado que tiene la palabra piedad, que viene del latín, es y habla de algo que nos llama a la devoción. Esa es la idea que nos regala el latín y deriva al español, que debemos de ser personas que devocionales, personas devotas a Dios y por ende también que seamos personas conformes con la gracia de Dios y la misericordia de Él, y por ello debemos de tener bondad, amor, misericordia, y eso es ser piadoso. Una persona piadosa es una persona que genera empatía, misericordia, amor, benignidad, afabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que todo creyente es llamado y somos llamados a estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha dado hasta este momento. El mismo apóstol Pablo, ¿acaso no dijo pues que él sabía vivir donde había abundancia y donde había escasez? Incluso citamos a Hechos capítulo 3, cuando están llegando al templo Pedro y Juan y levantan a aquel paralítico. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que dijeron ellos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó. Pero vamos a que no tenían dinero, no tenían abundancia de dinero los apóstoles, pero sí tenían una vida entregada, consagrada a Dios. Y en ese momento, pues ellos estaban entrando al templo para ir a la hora de la oración. Entonces, el énfasis desde ya en este hilo conductor de esta enseñanza nos va llevando a que el equilibrio debe de ser mantenido. Debemos de saber manejar lo que Dios nos da, lo que Dios nos provee y estar contentos con ello y saber que Dios habrá de bendecirnos a diario. La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero lo primero es lo primero. Debemos de buscar la justicia de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, las añadiduras vendrán como resultado de que mi vida sea devota, sea integrada, consagrada, apartada y santificada para Dios. Entonces debemos de saber que si Dios nos tiene y entenderlo también y practicarlo, de que si Dios nos tiene como nos tiene actualmente, debemos de estar contentos, así como en el presente nos tiene Dios por su gracia y por su misericordia. Ahora, pasemos al punto número 2. No solamente somos llamados a tener una vida piadosa, entregada a Dios, con contentamiento, sino que también debemos de enfatizar este segundo punto o este segundo literal, que es esto, que está basado en el versículo número 7 de la lectura
que hemos tenido en este momento. Nada hemos traído, nada sacaremos. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Y a fuerza de ser sinceros, conforme a la sinceridad también de las Escrituras, que dicen, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todos los archimillonarios, los multimillonarios, hombres de empresa, hombres que se afanaron tanto, como el que está mencionado en los evangelios, que dice que se afanó toda una vida y luego, después de romper con los bagajes o las bodegas pequeñas y hacer otras más grandes y enriquecerse más, cuando más riqueza tuvo, llega la muerte a tocar a su puerta y le dice: necio, lo que has cosechado, lo que has trabajado, lo que has guardado, ¿para quién vas a hacer si tú en este momento te vas a morir? Y como lo dijimos en otras ocasiones, que Cristo dijo que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee, sino en vivir una vida de satisfacción, de alegría, de devoción y de contentamiento. Pero hay que ser realistas, hay que ser realistas. La Biblia nos llama a que seamos conscientes que cuando nacimos, ¿cómo nacimos? Nacimos desnudos, nacimos sin ropa, y luego pensar en que lo único que hemos traído a este mundo cuando nacimos es esta materia, este cuerpo y el aliento de la vida que Dios nos dio por medio de su Santo Espíritu. De ahí para allá, lo demás ha sido ganancia hasta la fecha. Nos han enseñado desde muy jóvenes en el Evangelio que nunca debemos de compararnos, y esto es a propósito, nunca debemos de compararnos con los que están más arriba de nosotros, con los que poseen materialmente, económicamente, más que nosotros. Siempre debemos de compararnos, y esto es algo que debemos de tomar muy en cuenta, con aquellos que están por debajo del nivel económico que nosotros tenemos. Porque si nosotros nos comparamos en nuestro nivel económico o de prosperidad o bonancible en aspectos económicos o monetarios, vamos a sentirnos pobres, vamos a decir: pobre de mí, y vamos a sentir una autoconmiseración, por no decir, vamos a sentir lástima de nosotros mismos. Pero hemos sido enriquecidos. El apóstol Pablo nos dijo pues que en todo habéis sido enriquecidos, en todo. Y Pablo dijo más, dijo que el Señor Jesucristo, por amor a usted, por amor a nosotros, siendo rico se hizo pobre, para que todos por su vida, por su sacrificio, fuésemos enriquecidos en todo. Y cuando digo en todo, no implica que vamos a tener todo, para decir, como yo ya tengo todo lo material, entonces verdaderamente soy feliz. En ninguna manera. Puede ser que nunca logremos alcanzar y tener algo anhelado. Puede ser que nos vayamos al cielo, al más allá, y nunca logremos tener algo materialmente hablando que nosotros y nuestra vida anhela. Puede ser que nos vayamos sin ello, porque Dios sabe cómo nos lleva, Dios nos va regulando, nos va normando, Dios nos va guiando, y Él sabe qué es lo que nos va a alejar de Él, de su palabra, de su voluntad, y Dios nos va dando lo que no nos va a hacer daño, lo que no nos va a alejar de su voluntad. Entonces, todos sabemos que algún día vamos a entregar cuenta. El hombre fue creado del polvo, fue hecho del polvo, y un día al polvo volverá. Y cuando nos muramos, nos vamos a ir como vinimos. ¿Cómo vinimos? Solo con este cuerpo y el hálito de vida de Dios. ¿Cómo nos vamos a ir? Igual, desnudos, a entregar cuentas delante de nuestro Creador y nuestro Salvador. Por ello es que debemos de ir entendiendo críticamente, debemos de ir entendiendo a la luz de esta tremenda palabra de Dios, que sí hay que darle importancia, porque tiene su lugar de importancia, el aspecto económico, el aspecto material, pero por sobre eso debe de estar una vida entregada a Dios, una vida
satisfecha en el Señor, una vida de gozo, de alegría y cuyo centro sea el Cristo de la gloria, la palabra de Dios y el hacer su voluntad absoluta. Entonces, en tanto tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas, porque la Biblia lo va a decir acá en el versículo 8, en este punto número 2, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es un llamado, casi es un mandato de la palabra del Señor, que nos sintamos satisfechos con que Dios a diario nos dé lo básico, lo necesario, lo que no nos va a enfermar, lo que no nos va a apartar de su voluntad. El Señor dijo que Él tiene cuidado de las aves. Ese Dios que tiene cuidado de las aves, cuánto más no tiene y tendrá cuidado. En el pasado lo tuvo, en el hoy, en el presente lo tiene y en el futuro tendrá preocupación de nuestro contentamiento, que conlleva ese contentamiento y esa vida devocional a Él diariamente llevará también consigo en el combo de esa vida cristiana como un todo, el contentamiento, la alegría, pero también entendiendo que todo es pasajero, todo lo material es pasajero y que hay que disfrutar lo que tenemos hoy, porque cuando llegue nuestro día de que vayamos y partamos a la presencia de Dios, nada nos vamos a llevar, así que como somos peregrinos y extranjeros, disfrutemos hoy lo que tenemos. ¿Cuál es su riqueza? Como dijo el Señor, donde esté nuestro tesoro o riqueza, allí estará nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra riqueza? Si no hablamos de monedas en cuanto a lo que podemos tener de parte de Dios. Está nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casita, nuestro carrito, los que tienen. Y si no lo tiene, pues por lo menos usted vive bajo un techo, gracias a Dios. El alimento, algunos que otros antojitos, lujos que Dios permite, algunos que otros deseos, que Dios es lindo, amoroso, misericordioso y muchas veces nos concede aquellos anhelos de nuestro corazón. Por eso el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová, pero hay que deleitarse en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, en tanto tengamos lo básico de lo que Dios nos da en nuestra vida temporal, debemos de estar tranquilos, contentos con lo que Dios nos ha dado. Cuando alguien se muere, le ponen, por ejemplo, ropa, lo visten con corbata, a uno les ponen traje, les ponen zapatos, pero son aspectos sentimentales, usted sabe, de afecto, de un aspecto emocional hacia la persona que se va a la otra vida, a la vida eterna o a la vida la que Dios le ha deparado a esa persona. Ahora, pero debemos de entender que la persona que ya murió no sabe de eso, pero los que estamos vivos y estamos escuchando esto, debemos de entender que la prioridad no es lo material, sino Dios, su palabra y el hacer su soberana voluntad. Y ya para finalizar como literal o punto número 3, tenemos las codicias necias y dañosas. Habíamos leído al principio el versículo número 9 y hoy una vez más lo voy a repetir. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Teniendo una vida devota, piadosa, amable, amorosa, entregada a Dios, eso es lo que Dios quiere que vivamos. Y en ese andar es que Dios quiere que perseveremos y caminemos bajo estos valores y esa perspectiva cristiana del contentamiento de la vida cristiana. Las codicias necias y dañosas
acá en la carta a Timoteo se mencionan personas que fueron extraviadas por lo material. O sea, que personas que perdieron el equilibrio, personas que no supieron manejar el dinero, las finanzas, sino que las finanzas y el dinero los manipularon, los manejaron a ellos. Entonces, toda persona cristiana agradecida, contenta como Dios la tiene, siempre va a querer agradar a Dios en lo que Dios le ha dado hasta este momento. Pero habrán otras personas que, lejos de sentir gratitud por lo que Dios les ha dado, van a ir a la búsqueda de lo material. Y lo material muchas veces va a llevarles a una vida de zozobra, de fracaso, y como dice la lectura del versículo que leí, en este momento el 9, van a querer enriquecerse. Y como hemos dicho ya muchas veces y en las iglesias se escucha y se predica de que querer sobresalir, querer ser próspero no es malo, toda vez Dios lo permita y lo dé. Si lo malo no está en prosperar, buscar la superación económica, lo malo está en destronar, en usurpar el lugar que le corresponde a Dios. O sea, nuestro corazón, por buscar enriquecerse en lo material, por ir a la búsqueda no de la voluntad soberana de Dios, sino de la riqueza material temporal. Y entonces la palabra de Dios es clara. Muchos ahí se quedaron, ahí se hundieron, ahí fracasaron, ahí se quedaron postrados, como aquellos 40 años que sirvió para que Dios filtrara a Israel, que había dudado de la promesa de Dios cuando salieron de Egipto, porque habían dudado, quedaron postrados en el desierto. Así muchas personas en la vida cristiana quedarán postradas a causa de ir a la búsqueda de lo material y no a la búsqueda de la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos manda, nos dice autoritativamente que debemos de valorar nuestra vida que Dios nos ha dado, la vida espiritual, la vida eterna. La honradez, la sinceridad, la integridad, los valores del espíritu, una vida de comunión con Dios. Debemos de valorarla y también debemos de vivir agradecidos con Dios. Y al estar agradecidos con Dios y saber valorar la vida que hemos recibido en Cristo, lo material saldrá de sobra y, como la misma palabra lo testifica, vendrá por añadidura y no seremos víctimas de caer en el lazo, en la trampa del maligno, como muchos cayeron en esta trampa y se extraviaron de la fe. Y cuando está hablando de la fe, está hablando de todo aquello que era para ellos su tesoro, la vida cristiana, la comunión con Dios, su relación con Dios. O sea, muchos que sacrificaron o estarán en este momento sacrificando su relación con Dios y sabiendo que Dios le ha dado su material, deberíamos de estar agradecidos con Dios, la provisión que Dios nos da. Y si algunos son más prósperos o somos más prósperos que otros, eso debe de llevarnos a estar más agradecidos con Dios, a ser más agradecidos con Dios. Y lejos de alejarnos de Dios, y valga la redundancia, debe de acercarnos al Creador y al Salvador de nuestra vida, pero no sacrificar en aras de buscar lo material y la prosperidad temporal, económica, sacrificar mi vida espiritual y lo eterno. Hemos dicho, Esaú, por ejemplo, por un plato de frijoles rojos, un plato de lentejas, y por lo temporal, perdió la primogenitura o vendió la primogenitura
pierde la bendición por lo temporal. ¿Y cuántos cristianos han sufrido, han padecido y están padeciendo y están sufriendo? Y nosotros también, los que estamos hablando, podemos caer en la misma trampa y lazo del diablo si nosotros no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado y caemos en codicias necias, como dice la palabra del Señor, y luego a la final caer en la destrucción, de las cuales en los tiempos bíblicos, pues hace más de 20 siglos, algunos habían sido extraviados y habían caído en destrucción. ¿Quién dice que lo inanimado, lo estático, como es el dinero en sí, que hemos dicho que no es malo, sino el amor al dinero, y centrar el dinero en el corazón, en vez de centrar a Cristo, su palabra, su soberana voluntad en nuestra vida, podemos echar a perder nuestra vida. Y cuando deberíamos de sentirnos agradecidos, que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos lo material hasta donde Dios nos ha concedido en este día, y que Dios puede darnos más, pero Dios nos va a ir confiando más en la medida que sepamos manejar el dinero, la economía, las finanzas, en la medida que seamos buenos administradores y no nos dejemos dominar por esto y cayendo en destrucción, sino que nosotros podamos sojuzgar, gobernar, dominar ello, y que lo bonancible, lo económico, lo material no nos lleve a la separación, a la excomunión de Dios, su presencia y de la iglesia. Porque muchos, cuando no tenían nada y le pedían: Señor, prospérame, Señor, provéeme un trabajo, Señor, provéeme tal cosa, Dios se las concedió en su misericordia. Pero ¿qué pasó con la bendición de Dios? ¿Qué hicimos con la bendición de Dios? Caímos en codicia, nos hizo daño. Y esa misma bendición la utilizamos mal y nos apartamos de Dios. Y Dios no quiere, y ese es el énfasis en esta enseñanza de este día, que Dios no quiere que nos apartemos de Él, sino que nos mostremos agradecidos en todo tiempo, y que nuestra vida, como resultado de esa gratitud, sea de alabanza para su gloria, sea una vida íntegra, una vida entregada a Dios, una vida de servicio, una vida que le sirva en el área donde Dios nos ponga dentro de su cuerpo, que es la iglesia, y que podamos en gratitud congregarnos, servirle, amarlo, adorarlo, venir a la iglesia, ir a la célula, estar en la casa adorando a Dios con la familia y en familia, y servirle a Él hasta el fin y al final de nuestros días. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no padezcamos, que no suframos, como dice el versículo número 10, que no seamos traspasados de muchos dolores. Y para que la Biblia diga de muchos dolores, de personas que padecieron muchos dolores a causa de irse al extremo, de caer en la codicia y en el deseo dañino, entonces el dinero que debió ser una bendición fue para ellos una maldición. En lo que respecta a la aplicación, para finalizar, debemos de entender, así como comenzamos en la introducción, que vivimos en una sociedad, o vivimos en sociedades cuyo centro es lo material, es lo transitorio, es lo temporal, es lo que va a quedar aquí. La sociedad en la que vivimos es una sociedad consumista, es una sociedad que le vende incluso al cristiano, ya sea en su promoción, en su crédito o en los créditos que el mundo da para la obtención de cosas materiales, y los grandes centros comerciales que están ahí para, como un pulpo con sus tentáculos, atrayendo a los creyentes también. Y no está malo querer tener algo. Si usted quiere tener cosas sofisticadas,
como lo que respecta a la tecnología o una mejor casa, un mejor carro, bienes materiales, pero que eso no usurpe nuestro lugar o el lugar que llamamos el templo de Dios, el corazón, que eso no usurpe el lugar que le corresponde a Dios, porque entonces caeríamos en idolatría, y como ya hemos dicho sencillamente que idolatría es caer en el extremo de dedicarle el centro y el tiempo y la mente y todo a aquello que no es Dios. Dios tiene que estar entronizado en nuestro corazón y a Él debemos honrar, a Él debemos servir, a Él debemos alabar, a Él debemos dedicarle nuestra vida y no dejar que aquello temporal nos gobierne, sino que podamos vivir una vida contenta. Que Dios nos ayude, hermano. Este es un tema muy importante, muy necesario, muy medular para todo cristiano, el aspecto financiero, en donde tenemos que ponerle mucho cuidado. Hermanos supervisores, hermanos líderes, que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que Dios me ayude a mí también. Hasta pronto, que Dios les bendiga.